Buenos días mis queridos niños. Hoy viernes vamos a continuar con nuestro avance de la materia de matemáticas y hoy vamos a tocar un tema de fracciones. Bien, vamos a tocar primeramente fracciones equivalentes, equivalencia de números mixtos y reducción a común denominador. Vamos a recordar un poco lo que ustedes han venido practicando desde hace ya un par de años. Vamos a empezar entonces con las características de las fracciones, ¿ya? Entonces, entre las características de las fracciones tenemos la fracción propia, ¿ya? También vamos a ver los términos de una fracción. Y la fracción propia tiene el numerador menor que el denominador, ¿ya? Es siempre menor que 1, dice. Entonces, el número de arriba tiene nombre, se llama numerador. Y el número de abajo de la línea se llama denominador. Y la línea que divide al 4 y al 5 se llama raya de fracción o raya fraccionaria, que también significa dividir, ¿ya? Entonces, al poner esa línea o al tener esa línea, me está indicando que es una fracción, pero que también es una división, ¿ya? Entonces, esos serían los términos de las fracciones, ¿ya? Entonces, no se olviden, fracción propia. El numerador menor que el denominador, ¿ya? Ahora veamos la fracción impropia. La fracción impropia tiene el numerador mayor, este es al revés, ¿ya? Mayor que el denominador. Y siempre va a ser mayor que 1, ¿ya? Entonces, vemos ahí al numerador 7 y el denominador 3, ¿ya? Todas las fracciones impropias se pueden dividir y se pueden convertir a fracción mixta, ¿ya? Entonces, en las fracciones propias, generalmente sí se puede simplificar y reducir a su mínima expresión, pero no se puede dividir, o sea, termina ahí. Un ejercicio de suma y resta les va, si llega a ser propia, va a terminar ahí, ese va a ser su resultado. Y ahí eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Número mixto. Dice, se representa mediante un número natural y una fracción. Es equivalente a una fracción impropia, ¿no? Entonces, el 6 o el número grande dentro de una fracción llega a ser la parte entera, ¿ya? Y 3/4 llegaría a ser la parte fraccionaria, ¿ya? Entonces, esta fracción impropia, perdón, este número mixto, yo puedo convertir a fracción. ¿De qué manera? Multiplico 4 con 6 y le voy a sumar el numerador. 6 por 4, 24, más 3 sería 27. Y ese resultado va a ir al numerador. Y abajo se va a repetir el denominador. Se mantiene, ¿ya? De todas maneras, yo les voy a indicar esto manualmente. Ahora, en otro caso, si el numerador y el denominador son iguales, la fracción siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Como por ejemplo, numerador 6, denominador 6, es como que yo dijera 6 dividido entre 6 siempre va a ser igual a 1. Si aquí me quedara numerador 10 y denominador 10, es como que yo dijera 10 dividido entre 10 igual a 1, ¿no? Entonces, de esa manera. Por eso decimos que cuando numerador y denominador son iguales, siempre va a ser el resultado igual a 1, ¿ya? Ahora veamos la lectura y escritura de fracciones. Empezamos así. Un medio. Cuando el 2 está debajo de cualquier otro número, decimos un medio. Si en vez del 1 estuviera el 10, decimos 10 medios, ¿ya? El número de arriba se lee tal cual, ¿ya? En el de abajo es donde yo voy a cambiar mi lectura. Un medio, un tercio, un cuarto,
¿no? Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, pero yo les voy a leer, ¿ya? Por ejemplo, aquí 1/4, ya lo leímos. 2/5, 5/6, 2/7, 3/8, 4/9, 3/10 y a partir del 11/10, 11avos, ¿ya? 1/11, 7/12, 2 13avos y en el caso de 100, ¿ya? Decimos 22 por el número de arriba, el numerador, 22 centésimas por el denominador. Y con 1000 decimos de esta manera, 12 numerador, 12 y por el 1000 decimos milésimas, ¿ya? Entonces de esa manera leemos para que podamos nombrar a cada fracción de manera correcta. Bien, entramos entonces a fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes representan la misma parte de la unidad. Si dos fracciones son equivalentes, los productos en cruz, como ustedes ven en la imagen, en cruz, de sus términos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que 3 por 14 va a ser igual a 42 y 6 por 7 va a ser igual a 42. Entonces lo que significa que 3/7 es igual a 6/14. Son fracciones equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Quiere decir que vale lo mismo, ¿no? Entonces 3/7 se lee y se escribe de manera diferente, pero en realidad estas fracciones valen lo mismo, ¿ya? Un ejemplo más claro es como que yo tenga dos monedas de 50 centavos a un lado y al otro lado tenga una moneda de un boliviano. Dos monedas de 50 centavos equivalen a una moneda de un boliviano. Entonces es lo mismo, ¿ya? Aquí en fracciones llega a ser lo mismo, ¿ya? Tiene diferentes números, diferente escritura, pero al final vale lo mismo. En este otro ejemplo lo mismo, ¿no? 15 por 2, 30 y 6 por 5 igual a 30. Lo que quiere decir que 15 quintos es igual a 6 medios, ¿ya? Ahora les voy a explicar, por ejemplo, cuando dos fracciones pueden ser equivalentes. Lo que debemos hacer es multiplicar cruzado. 6 por 2, 12 y 3 por 6 es 18. Por lo tanto, esta fracción no es equivalente, ¿no? Ahora vamos a ver el otro ejemplo. De la misma manera, 1 por 20 sería 20. 10 por 2 sería 20. Entonces, esta fracción sí es equivalente, porque multiplicando cruzado me sale el mismo numerador y el mismo denominador, ¿ya? Entonces, es equivalente cuando me sale así, y no es equivalente cuando me sale diferentes números en el numerador y en el denominador. Veamos ahora la equivalencia con números mixtos. Una fracción impropia es equivalente a un número mixto. Un número mixto cuya parte entera es mayor que 1 es equivalente a otro o a otros números mixtos, ¿ya? Cuya parte fraccionaria es impropia, ¿ya? Entonces vamos a ver ejemplos cómo convertir un número mixto a parte fraccionaria y cómo convertir una parte fraccionaria a número mixto. Veamos el primer ejemplo. 3 enteros, 1/5, ¿no? Entonces, para convertir esto a fracción, debo multiplicar denominador con la parte entera. Entonces digo 5 por 3, 15. Más 1, que es el numerador, sería igual a 16. Y el denominador se mantiene, ¿ya? Se mantiene entonces 5. Entonces, he convertido 3 enteros, 1/5 a fracción. Entonces sería 16 quintos. Entonces, esto llegaría a ser una fracción equivalente, ¿ya? Un número mixto
he convertido solamente en parte fraccionaria, lo que quiere decir que equivale lo mismo. ¿Ya? Ahora veamos este otro ejemplo a la inversa. Vamos a convertir una fracción o un quebrado a fracción mixta, ¿ya? Y para ello tenemos que dividir, tenemos que tomar en cuenta que la fracción sea impropia, o sea, es decir, que el numerador sea mayor que el denominador, porque si el numerador es menor, no puedo dividir, es como intentar dividir 1 entre 10, no se puede, ¿no? Entonces, veo o verifico que la fracción impropia es correcta. 8 entre 3 puedo dividir porque es un número mayor, el numerador, ¿ya? Entonces, divido. 8 dividido entre 3 es a 2. 2 por 3, 6, ¿no? Esta es una división con resta. 8 menos 6 sería igual a 2. Entonces, este sería mi resultado. El número 2 va a ir a la parte entera, ¿ya? O sea, este es el cociente, el resultado, va a ir a la parte entera. El residuo de mi división va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador, ¿ya? Eso. Entonces, ahora les voy a indicar algunos ejercicios manuales. Veamos este ejemplo. Vamos a convertir el quebrado a fracción mixta. Y para ello, debo dividir 63 entre 8. 7 por 8 o 8 por 7 es 56. Al 63, 7. Ese es mi residuo. Ahora, para la fracción mixta, debo tomar en cuenta, para el entero, debo tomar en cuenta el cociente. Y sería 7. El residuo va a ir al numerador y el divisor en el denominador, ¿ya? Entonces le ponemos las flechitas para que ustedes se puedan guiar. Listo. Entonces hemos convertido esta fracción, este quebrado, a fracción mixta. Ahora vamos a hacer uno en viceversa. Para poder convertir este número mixto a un quebrado, tenemos que multiplicar el denominador con el número entero y luego sumar el numerador, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo paso por paso. 6 por 5 más 5, de esa manera, y el 6 se va a mantener como denominador. Entonces 6 por 5, 30, más 5, 35 sobre 6, ¿no? Entonces este sería mi resultado. He convertido la fracción mixta a quebrado. Ahora veamos reducción a común denominador. Dentro de este vamos a ver lo que es la amplificación y simplificación de fracciones, ¿ya? Veamos entonces primero en qué consiste la amplificación de fracciones. Consiste en multiplicar el numerador, o sea, el número de arriba, ¿ya? También el denominador, que sería el número de abajo, por un mismo número, ¿ya? Veamos un ejemplo. Aquí tengo 2 tercios. Como les dije, voy a multiplicar por un mismo número, ¿ya? 2 por 2 igual 4, 3 por 2 igual 6. Entonces, por el número que yo estoy amplificando es por el 2, ¿ya? Entonces, 4 sextos sería mayor a 2 tercios, ¿ya? Y así puedo amplificar. Puedo poner aquí 5 en vez del 2. 5 arriba y 5 abajo. 2 por 5 va a ser 10. 3 por 5 va a ser 15. Y mi resultado va a ser 10 quinceavos, ¿no? Veamos ahora un ejemplo. Veamos este ejemplo de amplificación de fracciones. Y esto es muy sencillo. Amplificar, como ya les dije anteriormente, es aumentar, ¿ya? Entonces, tenemos que multiplicar ambos números
por un mismo número en el numerador y denominador. Por ejemplo, yo voy a amplificar por 2, tanto en el numerador como denominador. Entonces, 2 por 2 sería 4 y 3 por 2 sería 6. Entonces, tenía 2 tercios, ¿no? Y al multiplicar por 2, tanto en el numerador y denominador, me sale 4 sextos. Entonces, lo que quiere decir que equivale más que a 2 tercios. Lo mismo hago con 3 quintos. Lo voy a multiplicar por 3. 3 en el numerador y 3 en el denominador, ¿no? Multiplico. 3 por 3 sería 9. 5 por 3 igual a 15. 9 quinceavos, ¿no? Entonces, esta es la amplificación de esta cantidad. Veamos ahora la simplificación de fracciones. Si queremos simplificar significa reducir, ¿ya? Llegar hasta una fracción irreducible, o sea, hasta que ya no se pueda simplificar, hasta que ya no se pueda dividir, debemos dividir el numerador y denominador por el máximo común de ambos, ¿ya? Recuerden eso, de ambos, ¿ya? Si yo voy a simplificar el numerador con 2, el de abajo también tiene que ser divisible por 2, ¿ya? Como en el siguiente caso, por ejemplo, tengo 36 sobre 44 avos, ¿ya? Entonces, verifico que ambos números son pares, por lo tanto tienen mitad. Es divisible por 2. Mitad de 36, 18. Mitad de 44, 22, ¿no? Ahora, verifico que 22 sigue siendo divisible por 2 y 18 también, ¿no? Si no fuera divisible por 2, entonces tengo que seguir el orden de los números primos, que sería tercias, ¿no? Tercias. Entonces, 18, mitad de 18, 9. Mitad de 22, 11. Ahora, hasta ahí he podido llegar. 9 ya no tiene mitad, 11 tampoco, porque son números impares. Entonces no le puedo sacar tercia a este y a este onceavos, ¿no? Entonces por lo tanto queda ahí. Esta es mi fracción irreducible, ya no puedo reducir más. Entonces mi resultado sería 9 onceavos, ¿no? Tampoco puedo sacarle fracción mixta, tampoco puedo convertir a número mixto, porque 9 no puedo dividir entre 11, ¿ya? Entonces esta sería una fracción propia, ¿ya? Y para convertir a una fracción mixta debe ser el numerador mayor que el denominador. Ahora veamos este otro ejemplo en el caso de la simplificación, ¿ya? Simplificar significa reducir o llegar a la mínima expresión de ambas cantidades, ¿ya? Para ello voy a tomar en cuenta que tanto numerador como denominador se tiene que dividir por el mismo número, ¿ya? Analizo esta cantidad y esta, ¿no? Entonces veo y los dos tienen mitades o son divisibles por 2. Entonces, mitad de 30 sería 15, ¿ya? Mitad de 36, pongo a dividir entre 2 para saber o para demostrarles a ustedes que sí tiene mitad, ¿ya? Sería 18. Ahora, analizo 15. 15 es un número impar y 18 es número par. Este es divisible por 2, pero este no. Entonces, como ambos tienen que ser divisibles por un mismo número, debo analizar si es divisible por 3. Este tiene tercia y este también. Entonces voy a dividir entre 3. 15 dividido entre 3 igual a 5. 18 dividido entre 3 es igual a 6, ¿no? Entonces ya no puedo seguir dividiendo. Mi fracción es irreducible. Entonces mi resultado queda como 5 sextos. Bien, ahora terminando la explicación del tema,
vamos a realizar algunas actividades. ¿Ya? La primera actividad que ustedes tienen que hacer es realizar la ficha en el deber. ¿Ya? Estos trabajos, el tema, ya que es un poquito largo, incluyendo los ejercicios, lo voy a revisar hoy viernes hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Porque hoy tenemos dos materias, tenemos matemáticas y también tenemos artes plásticas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo les voy a dar hasta las 6 de la tarde de hoy viernes. Realizan la ficha en el deber, que se los envío, y van a realizar los siguientes ejercicios en el práctico. ¿Ya? Inciso A. Indica si las fracciones son equivalentes. Ustedes van a indicar con un sí o con un no. ¿Ya? 7 sextos y 6 séptimos. ¿Ya? Entonces, ¿será que estas dos fracciones son equivalentes? ¿Cómo lo van a saber? Multiplicando en forma de cruz. ¿Ya? Les tiene que salir el mismo número en la multiplicación. Si no les sale el mismo, entonces quiere decir que no son equivalentes. ¿Ya? Entonces ustedes le ponen sí, o si no son equivalentes le ponen no. ¿Ya? Lo mismo con los otros ejercicios de abajo. Bien. Inciso B. Expresamos las fracciones impropias con un número mixto. Es decir, nosotros aquí tenemos quebrados, ¿ya? Son fracciones. 14 tercios. 14 tercios yo debo convertir a número mixto. ¿Cómo lo voy a convertir? Dividiendo. 14 dividido entre 3, ¿no? Recuerden el procedimiento, ¿ya? Y me ponen igual, entonces ahí cómo sería en número mixto, ¿ya? Esos 4 ejercicios. Y el último, expresamos los números mixtos con una fracción impropia, o sea, la inversa, ¿ya? Vamos a convertir estos números mixtos a una fracción impropia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando y sumando. Multiplicamos denominador con parte entera y el resultado de ambos lo sumamos con el numerador. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen resultado aquí. ¿Bien? Listo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención, mis niños. Que tengan un buen día.